El genocidio no es un evento puntual, sino un proceso. Construir la identidad del otro, estigmatizar, hostigar, aislar y debilitar a un grupo son etapas de ese proceso que escalan hasta el exterminio. Pero las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. El genocidio es una práctica social. Deja marcas y se reactualiza en las disputas por la memoria. Analicemos los tejidos de esas lógicas que aún hoy nos atraviesan. Soy Daniel Feierstein, especialista en prácticas sociales genocidas, y esto es Anatomía del Terror, los tejidos del genocidio. En toda sociedad moderna existen grupos que son estigmatizados, incluso que son hostigados. Sin embargo, lo que constituye el punto de clivaje entre esos contextos y la posibilidad del genocidio es el momento del aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Se trata del quiebre paulatino de los lazos entre los grupos estigmatizados y el resto de la población. Resulta muy difícil que un grupo pueda ser perseguido y exterminado si todavía cuenta con lazos fuertes con el resto de la sociedad. Por eso el aislamiento es crucial. La forma más clásica y lograda del aislamiento fueron los guetos creados por el nazismo. Cuando el hostigamiento se intensifica, incluso quienes pertenecen al grupo estigmatizado pueden creer que la separación evitará más violencia. En ese momento, las políticas de aislamiento se profundizan rápidamente. Uno de los efectos claves del aislamiento es que dejamos de convivir con los otros en un espacio compartido. Esta desconexión facilita la estigmatización, ya que cualquier rumor, mentira o exageración resulta más creíble al no poder contrastarla con nuestra vida cotidiana. Rumores como que los judíos beben sangre de niños cristianos, que los gitanos roban niños, que los inmigrantes comen mascotas, que los comunistas se acercan a nuestros hijos para espiarnos, o que los pobres quieren invadir nuestras casas, pierden fuerza cuando tenemos contacto cotidiano con personas de esos grupos y sabemos que nada de eso es cierto. Pero si esos vecinos se mudan, si nuevos grupos se instalan en barrios que nunca visitamos, o si las ciudades se organizan en formas en las que no nos cruzamos, esas fantasías se vuelven más creíbles. El sentido común se debilita y las paranoias se expanden. Los guetos para población judía ya habían existido en distintos momentos de la historia medieval europea. El primer caso registrado fue el sector de la ciudad de Venecia, en la cual fueron confinados los miembros judíos de su población en 1516. Pero los guetos creados por los nazis fueron una forma más lograda de aislamiento. Espacios cerrados, donde las personas estigmatizadas no podían salir y a los que nadie más podía ingresar. Así, el quiebre de la vida adentro y afuera del gueto fue creando una frontera simbólica cada vez mayor. Actualmente, aunque no se los llame guetos, en muchas ciudades modernas existen espacios que generan efectos de aislamiento similares. Desde hace décadas, nuestras ciudades viven un proceso creciente de fragmentación urbana. Los barrios llamados populares, villas, favelas, cantegriles, chabolas, suelen estar aislados física y simbólicamente. Muchas veces salir de ellos no es sencillo, por barreras policiales, muros, restricciones. A su vez, quienes no viven allí rara vez los visitan, ya sea por miedo o simplemente por desinterés. Otras veces, son los sectores acomodados los que eligen vivir apartados, en zonas alejadas y desconectadas del resto de la sociedad. Los countries y barrios privados con seguridad propia incluso cuentan con escuelas, comercios, universidades y oficinas dentro de sus muros, haciendo que ya no sea necesario circular por los espacios comunes de la ciudad. Los espacios donde antes se encontraban personas de distintos sectores, la escuela pública, el hospital, el club de barrio, la asociación vecinal, están desapareciendo. Pero el aislamiento
no es solo territorial o geográfico. Su forma más profunda es simbólica. Ocurre cuando dejamos de ver a estos grupos estigmatizados u hostigados como parte de nuestra comunidad, como si no compartieran nuestros intereses ni nuestro destino. Ciertos sectores pasan a ser percibidos como algo ajeno, dejan de formar parte del nosotros y se convierten en ellos. Los lazos se cortan. Dentro de los grupos estigmatizados, quienes tienen más recursos, sea intelectuales, económicos, políticos, tratan de escapar de ese espacio en el que se encuentran. Entonces los que se quedan finalmente van a estar debilitados porque son los que tienen menos recursos para enfrentar lo que va a venir. Cuando ciertos grupos ya fueron completamente aislados, se desvanece la posibilidad de resistencia a ese proceso y lo que sigue va a ser una cuestión eminentemente técnica. Ese va a ser el tema del próximo episodio.